Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 7 en adelante dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pedro está hablando, y es muy claro en lo que se expresa acá. Cada uno, el verso 10 dice: según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sin duda alguna, acá no hay ni una persona que no haya recibido un don de Dios. Amén. ¿Usted está convencido de eso? Ninguno de los que estamos acá, ni los que hoy tal vez se reúnen con nosotros allá en sus hogares, Dios nos dio dones, nos dio talentos que ha puesto en nuestra mano, y están dados por el Señor para poderlo ministrar a otros. Nada de lo que usted y yo hemos recibido de parte de Dios es para que nos lo guardemos y nos quedemos con Él. Todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano, todos nuestros hogares, nuestras familias, la profesión que usted y yo pudimos estudiar, o el negocio, en los ámbitos que usted se haya desarrollado, todo tiene un propósito en el Señor. Y una de las historias que me viene, de los pasajes que me viene a memoria, es cuando el apóstol Pablo, él habla de todo una vida antes de llegar a los pies del Señor. Era alguien muy versado, una persona muy, muy sabia a los ojos del mundo, que había estudiado mucho. Era realmente alguien sobresaliente para su generación. Pero todo eso, aunque él dice en un momento, todo lo que soy, todo lo que tuve, lo tengo por basura, por alcanzar el conocimiento de Dios. Él lo que se estaba refiriendo allí era que no se podía comparar todo lo que él había obtenido en el mundo a cambio de conocer al Señor. Pero definitivamente aún Pablo se habla de que, la Biblia dice de que era judío, pero que él tenía ciudadanía romana. Esa ciudadanía le iba a ser importante al Señor para abrirle puertas en otras naciones. Es decir, todo lo que Pablo tenía o lo que pudo ser fue algo que lo ministró en el Señor, bajo la dirección y la unción del Señor. Así que cada uno de nosotros hemos recibido un don del Señor, y quiero establecer eso esta noche, porque hay personas que quizás hoy pueden decir: yo no sirvo, no estoy sirviendo al Señor y a los santos, porque no sé cuál es mi don, o porque alguien puede decir: no tengo un don. ¿Cómo puedo saber ese don? Pero de acuerdo a este pasaje, el Señor establece que el don que hemos recibido lo debemos de ministrar. Y esa palabra recibir tiene que ver, o el significado es: yo acepto con iniciativa el don de Dios. Yo acepto de una manera activa lo que Dios ha depositado en mi vida. En otras palabras, Pedro está diciendo: lo que ustedes recibieron de una manera activa, intencional, hoy hay que ponerlo al servicio. Y la siguiente palabra que se dice allí es ministrelo. Y la palabra ministrar, en un resumen, es servir. Alguien que se llama ministro es alguien que su nombre es servidor. Y literalmente es alguien que sirve enérgicamente. Recibo el don de Dios
pero lo voy a poner al servicio para honrar al Señor, pero al servicio de los demás de una manera activa y enérgica. ¿Y qué es lo que ministramos? Dice que el don, pero dice como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y la gracia que el Señor nos ha dado no es una gracia con la que nos vamos a quedar, ni debemos quedarnos. La Biblia dice que de gracia recibimos y de gracia nosotros debemos de dar. Y esa gracia es usada principalmente para el Señor, pero para entregarse a los demás. Gálatas 5, verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: servíos por amor los unos a los otros. La esencia del servicio al Dios y a los hombres, a los santos, es el amor. Amén. O sea, la esencia de servir es el amor al Señor, de lo que Él ha hecho por nosotros. Es una forma de honrar al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando le servimos a otros. Entonces, yo quería establecer eso hoy como principio, porque es importante de que quede algo muy claro y asentado para nosotros. Todos fuimos llamados a servir. Amén. Todos tenemos algo que el Señor depositó en nuestra vida. Todos tenemos algo que el Señor nos dotó, nos habilitó, y hoy nosotros tenemos la oportunidad de ponerlo al servicio del Señor para honrar a otros. Y por un momento piense en aquellas personas que algún día le predicaron la palabra del Señor. La esencia de lo que nosotros hacemos, del servicio que nosotros damos, debe estar muy centrada en el amor. Sin eso, todo lo que nosotros pudiésemos servir no va a tener fundamento ni va a ser sostenible en el tiempo. Y algo que me llama mucho la atención es el hecho de que la gran mayoría de empresas siempre se esfuerzan o están pensando cómo dar un buen servicio, cómo poderle servir a sus clientes de una mejor manera. Y el servicio al cliente es uno de los temas más estudiados, se enseña en las escuelas de negocio, a través de muchos ámbitos, a través de muchos casos y ejemplos de empresas que lo hacen bien y empresas que lo hacen mal. Y cada uno de nosotros, cuando vamos al supermercado, vamos a un restaurante, vamos a una farmacia, vamos a una ferretería, a cualquier negocio que nosotros vamos, nosotros esperamos recibir un servicio y un buen servicio. Nadie va a un restaurante a sentarse, está con hambre, sale después de un servicio, con su familia quiere ir a un restaurante a comer, y nadie está esperando un mal servicio. Todos están esperando un buen servicio. Y las empresas invierten mucho dinero en capacitación, en analizar las tendencias, las preferencias de los clientes. Y hoy, en el mundo digitalizado que vivimos hoy, y dado todo lo que sucedió con la pandemia, hoy tenemos una interacción tecnológica que permite ver cada tendencia de los consumidores. Qué le gusta, qué no le gusta, a dónde llama con mayor frecuencia, y qué productos se le pueden asociar debido a eso. Y todo eso es parte de la vida. Pero hay algo importante. Dice, las empresas generalmente tratan de maximizar su rentabilidad a través del servicio al cliente. Las empresas han entendido que el dar un excelente servicio a un cliente va a producir mayor rentabilidad. Van a recomendar mejor su marca, va a tener mayor cantidad de base de clientes, va a tener mayores clientes leales que le van a estar recomendando su producto o servicio a otras personas.
Y todo eso es bueno. Y las empresas invierten cualquier cantidad de dinero. Y solo rápidamente les comparto un par de estadísticas. Dice que el 62% de las empresas considera que la experiencia del cliente proporcionada por los centros de contacto, es decir, la cantidad o los medios a través de los cuales se comunican o hacen contacto o le dan servicio a un cliente, es un factor de diferencia. Dice que en el 2018 más del 50% de las organizaciones redirigirían sus inversiones a innovaciones en la experiencia del cliente. El 72% de las empresas dice que mejorar la experiencia del cliente es un factor y es prioridad para ellos. El 80% de las empresas piensan que ofrecer un servicio al cliente, piensan que ofrecen un servicio al cliente. Pero escuche esto. Dice que el 8% de los clientes piensan que las empresas ofrecen un servicio al cliente superior. Por un lado, las empresas creen de que ofrecen un servicio 80% superior. Pero el consumidor, cuando le preguntan, dice solo el 8% afirman recibir un producto o un buen servicio. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema que nos ocupa hoy? Que tiene que ver el servir. Y es que tiene que ver mucho, porque definitivamente servicio no solo se trata de cuánta capacitación y entrenamiento recibís. Tiene que ver mucho con una actitud del corazón. Eso hace la gran diferencia. Y hoy las empresas están entendiéndolo, pero aún no se logra, porque hay muchas situaciones en el corazón y en la mente de las personas que impiden que por mucha capacitación que reciban poder brindar un excelente servicio. Y en el pasaje que el pastor Arsenio nos leía la semana pasada, que introdujo el tema, en Mateo 20, en el verso 20, habla de la historia de una mujer, de una madre. Dice el verso 20: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está hablando de una esencia, de la esencia del servir. Jesús dice acá en este pasaje: no va a ser así entre ustedes. Cuando se trate de servicio, no es como en el mundo se da, no es como se da culturalmente o políticamente. No va a ser de que el menor le sirva al mayor, sino el que quiera hacerse mayor debe servirle a otros. Y el Señor ocupa en el contexto de este capítulo 20, anteriormente a esto,
al inicio del 20, el Señor está explicando o va a explicar con una parábola. Y es por eso que la madre de estos dos varones le piden eso a Jesús. Pero es porque al inicio del capítulo 20, el Señor va a empezarles a explicar la parábola de la viña y de los viñadores. Pero se la está respondiendo. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 19 hay un hombre rico, un joven rico, que se le acerca a Jesús, que dice que quiere seguirlo, que quiere servirle. Pero el Señor le dice a él: vende tus propiedades y sírvelo a los demás y sígueme. Y él dice que se va triste. Y el Señor toma eso para hablarle a sus discípulos y le dice en el capítulo 19, en el verso 27 en adelante, le dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es la pregunta de Pedro hacia lo que está hablando Jesús en ese contexto. Y Jesús le dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso que el Señor dijo es algo que toma la madre de los hijos de Zebedeo, hace relación a ese contexto del capítulo 19. Y dice el Señor: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Es decir, el Señor en el capítulo 20 responde el contexto de lo que está pasando en el capítulo 19. Y el Señor, ¿cómo ve el servicio el Señor? ¿Cómo ve la forma en que usted y yo podemos servirle al Señor y le servimos a otros? El Señor definitivamente habla de que hay una recompensa, pero la recompensa del Señor es muy diferente a la recompensa que el mundo da. Y aquí me quiero ir al inicio del capítulo 20. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban, dice, desocupados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Un denario era el trabajo, era el pago de un día de trabajo. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y espero que estar guiando correctamente el orden, porque este pasaje responde la pregunta
de Pedro en el capítulo 19, pero termina de complementarlo cuando le responde a la madre de los hijos de Zebedeo para explicarle acerca del servicio. Ahora, el contexto de todo esto, ¿cuál es? Dice que él manda a contratar obreros. Y es como que se fue al mercado, a un lugar donde se reunían los viñadores, y los lleva y llega, cuando dice a la hora primera, está hablando de las 6 de la mañana. Literalmente ahí empezaba el día para los judíos. Y se presentan a contratar y se van algunos con ellos. Los lleva al viñedo. Y conviene con ellos pagarle un denario. Pero dice que luego salió cerca de la hora tercera. La hora tercera ya es tipo 9 de la mañana. Luego a la hora sexta, a las 12 del mediodía. La hora undécima ya era alrededor de las 5 de la tarde. Lo interesante de esto es que habían personas que todavía estaban desocupadas. Habían personas que no estaban sirviendo. Por un lado, qué bueno aquellos que fueron llamados inicialmente. Pero habían unos que todavía estaban desocupados. Que no los había contratado a alguien, como dicen ellos, o sencillamente no se pusieron en una posición para ser de los primeros para servir. Y cuando hablamos de servir, nosotros debemos de tener la intencionalidad, como leía al inicio en Primera de Pedro. Si hay un don que el Señor puso en mí y puso en usted, una forma de avivar el fuego de ese don es entrenándolo cada día y ponernos en una posición no de llamar la atención, sino de una posición de prepararnos para cuando el Señor venga a tomarnos a su servicio, estar listo. Pero aquí habían hombres que estaban desocupados todavía. Ahora, para el dueño de esta cosecha había urgencia, porque la cosecha, si no se recogía, podía venir la lluvia y arruinar la cosecha. Hoy hay una urgencia de parte de Dios, de una cosecha. El Señor dijo que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. Y hay una urgencia de parte de Dios en que su don y mi don, los dones de cada uno de nosotros, puedan ser puestos al servicio de otros, para que otros puedan venir a los pies del Señor y enseñarle a servir al Señor. Hay una urgencia. Ahora, el Señor siempre tiene espacio para servir. Amén. El Señor siempre tiene un espacio para servir. Hay un lugar que el Señor preparó, con lo que lo dotó a cada uno de nosotros para que nosotros sirvamos. Y una de las preguntas que yo reflexionaba era: ¿por qué hay gente que no quiere servir al Señor? ¿Por qué habemos personas que en algún momento tenemos temor de servir al Señor? Porque hay momentos que personas dicen: yo prefiero mejor no hacerlo. Y encontré un pasaje en el libro de Éxodo acerca de la vida de Moisés. En el contexto de la vida de Moisés, fue la de un hombre que se crió después de haber sido rescatado por la hija del faraón, que intencionalmente su hermana y su madre lo pusieron en el río. Y habla de que por unos años Moisés fue criado por su madre. La misma hija del faraón le pagó para criarlo. Y luego Moisés va al palacio y se forma como todo un egipcio. Hechos 7:22 dice que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas de la cultura antigua. Es decir, es correcto pensar en la posición que Moisés tenía.
Él se dio cuenta que era hebreo. Él sabía sus raíces y él sabía que tenía que servirle a su pueblo. Pero cuando él se adelantó a servirlo, lo hizo de una forma incorrecta. Había cosas en el corazón de Moisés que necesitaban ser procesadas. Y habla que mata a un egipcio por defender a un judío, y al siguiente día están peleando dos judíos y él interviene, y ahí él se ve expuesto acerca del asesinato del egipcio, y él huye. Y por muchos años, por 40 años, Moisés vivió en el desierto. Y en ese ámbito, él aprendió acerca de servicio. Habla de que él apacentaba las ovejas de su suegro. Ya no le servían a él, hoy él estaba sirviendo a otros. Él estaba sirviéndole a una familia. Él estaba guiando ovejas. Y en ese contexto se le aparece Dios y dice que en Éxodo capítulo 3, cuando el Señor se le aparece, empieza un llamado de Dios para Moisés. Y aquí que yo encontraba algunas causas por el cual algunas personas o muchas personas no quieren servir al Señor. Y en Éxodo 3, verso 11 dice que cuando el Señor se le aparece, él le preguntó al Señor: ¿quién soy yo? Había un llamado de parte de Dios para Moisés, pero había un problema en él. Dios le dice: mi pueblo está gimiendo, el clamor de Israel ha subido delante de mí, y yo quiero usar tu vida para que me sirvas y vayas a administrar tu don a tus hermanos. Y en ese contexto viene Moisés y le pregunta: ¿quién soy yo? Una de las primeras causas que algunas veces nosotros no servimos al Señor es porque no tenemos clara nuestra identidad. La identidad de Moisés había sido afectada. Después de haber sido un hombre que le servían, poderoso, como describe Hechos 7, 23. Hoy él estaba sirviendo, alejado, posiblemente ya viejo, de 80 años, pensando: Dios se olvidó de mí. El propósito por el cual nací ya no tiene sentido. Para él en ese momento ya su identidad estaba afectada. Y él le pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién es él? Y el Señor le responde. El Señor le dice, la respuesta de parte de Dios es: yo estaré contigo. Tú vas a ir, pero yo voy a estar contigo. Es decir, cuando Dios nos llama, nunca lo vamos a hacer solo. No va a ser con nuestra fuerza, no va a ser con nuestras capacidades solamente, va a ser con la ayuda del Señor. Amén. Hay personas hoy que tienen un sentir de ir a las misiones, que hay un llamado de Dios. Dios dice: yo iré contigo. El Señor va a ir contigo. Si hay un deseo, una necesidad de abrir un círculo de amistad para servirle al Señor y compartir en su hogar el mensaje del Señor, el Señor nos dice: yo voy a estar ahí. Yo voy a estar en medio de las personas que lleguen a tu casa. Yo voy a estar en medio cuando me prediques ese mensaje a tus vecinos, yo voy a estar ahí. Amén. Entonces hay una respuesta de Dios contundente para Moisés: yo estaré contigo. Otra causa del por qué Moisés no quería servir era no tener la revelación de quién es Dios. Y algunas personas, en el caso de él, después de estar 40 años en el desierto, había posiblemente mucha confusión. A él de niño, su madre, seguro que su madre
le habló del Dios, del único y verdadero Dios. Pero algo pasó en esos 40 años, que aunque Dios los usó como un proceso, él sin darse cuenta, él hoy no tenía claridad de quién era Dios. Y él dice Éxodo 3, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y Dios respondió: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Dios se le revela a Moisés como el único y verdadero Dios. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, y recuerdo el día que le entregué mi vida al Señor y que este joven me dio su testimonio y le entregué mi vida. Si hay algo que pude por primera vez, era conocer al Señor. No pude explicarlo, no sabía nada de Biblia, pero había una convicción en mi corazón de que algo haya sucedido en mí y que el Dios que ya ha pensado en mí, que me creó, que me pensó, se me haya revelado. Y cuando eso sucede, solo queda un profundo agradecimiento de quererle servir a Dios. Y Dios le dice aquí: yo soy el que soy. Yo soy el que he estado aquí en medio del desierto cuidándote. Yo soy el que he estado aquí viendo tus pasos, viendo que en medio de toda dificultad yo te he estado viendo. Él se revela a Moisés. Y eso cambia y transforma la vida de alguien que quiere servirle al Señor. Una tercera causa de por qué algunas personas no sirven o tienen temor de servir es el relacionarse con los demás. Por muchos años, por 40 años, Moisés había esa soledad en el desierto. Habla de que pasaba mucho tiempo con las ovejas. Y según los comentaristas bíblicos, hablan de que eso entorpeció su habla. Cuando Hechos 7:23 se refiere a que él era poderoso en obra y en palabra, se refieren al hecho de Moisés antes del desierto. Pero durante el tiempo del desierto, algo sucedió con Moisés. Algo pasó. Y él no tenía personas con las que relacionarse. Y él tenía temor de regresar a Israel, a Egipto, a decirle a la gente: el Dios de nuestros padres se me apareció. Él tenía temor de que no le creyeran. Él tenía temor de que alguien se burlara de él. Y la respuesta de Dios fue: ¿qué tienes en tu mano? Y cuando Moisés habla de que le dijo que tenía una vara, lo que hizo Dios al convertir esa vara, cuando le dijo que la tirara al suelo, era que Dios iba a usar lo que él tuviera. No se trata de dinero, no se trata de posición, se trata de lo que Dios ya depositó en nuestra vida. Amén. Ya Dios depositó algo. Se trata de usar ese algo que Dios ya puso. Y Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Esa vara que Moisés tenía en su mano le iba a servir como señal para demostrarle de que él iba a ir con él, que lo iba a habilitar. Pero inmediatamente también surge otro temor o otro obstáculo para servir, y son las limitaciones físicas. Ok, dice Moisés, el Señor va a venir conmigo, lo sé, que tú eres el gran yo soy, pero hay algo. Dice él que le dijo: soy tardo en el habla, Éxodo 4:10, y torpe de lengua.
Y la respuesta de Dios es: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién le dio la boca al hombre? Es decir, no había forma que Moisés pudiera excusarse cuando había sido llamado a servir. Y no hay limitación física que nos obstaculice servirle al Señor. Hace unos meses leyendo el devocional Tiempo con Dios, hablaba de una ancianita que dice que la historia, el ensayo que escriben en el Tiempo con Dios, hablaba de una ancianita que quería servirle al Señor. Y ella se sentó, dice: yo quiero hablarle a los jóvenes, pero tenía un defecto, tenía una limitación, era ciega. Pero alguien le escribió un verso que decía: porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y entonces esta ancianita se sentaba en la puerta de la universidad, y todo hombre o joven, muchacho que entraba, ella le decía: joven. Ella no estaba pidiendo dinero, ella solo estaba sentada y le decía: ¿qué dice aquí? Y los muchachos leían: porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio su vida. Esa limitación no fue impedimento para que esta ancianita pusiera al servicio del Señor el servirle. No tenemos limitación. Si podemos escudriñar nuestra vida, nosotros hoy tenemos la oportunidad de servirle a Dios con muchos dones, aún con muchos recursos. Y la pregunta que surge es: ¿por qué aún no lo hacemos? ¿O por qué aún no lo hacemos como deberíamos hacerlo? Hay un sentido de urgencia hoy. Hay un sentido donde el Señor nos está llamando a poder ser parte de esos obreros que podemos servirle a otros. Alguien podría decir: tengo limitación económica como el joven rico. Y pueden haber limitación económica por dos causas. Porque puede ser que tengas, o porque alguien puede poner excusa por no tener. Hay personas que van a poner excusa de no servir a Dios porque no tienen tiempo, porque están demasiado ocupados, porque hay demasiado trabajo, y les va a costar, dicen, tomar tiempo para servirle a Dios. Y saben que delante de Dios nada de eso es válido. No se trata porque tengo mucho o tengo poco o tengo a la mitad. Dios nos ha llamado a que podamos poner delante de Él el servicio, delante de su servicio, y el servicio para los demás, el bendecir a otros. Y no hay limitación económica, no hay limitación de tiempo que lo podamos hacer. Y yo quiero invitarte en esta noche a que medites en eso. Yo quiero reconocer a aquellas personas que hoy en sus círculos de amistad sirven a otros. Quizás hay veces hacen un esfuerzo para un refrigerio y se da el contexto que de repente no quiero hacer el servicio o no quiero hacer el círculo de amistad porque quizás no tengo. Mi esposa y yo pasamos por eso en algún momento. Cuando nosotros venimos a Osana en el 2007, nosotros acabábamos de regresar al país, le habíamos entregado nuestra vida al Señor y queríamos tener la oportunidad de congregarnos y servir. Y bueno, nos pusimos como disposición de servir de anfitrión, y recuerdo que era un tiempo muy especial cada vez que lo hacíamos. Pero recuerdo también que algunas dificultades económicas, yo decía, me miraba en aprieto. Pero qué satisfacción era saber cuando las personas llegaban y nos reuníamos alrededor quizás de algo sencillo, porque uno quiere servir bien, pero lo hacíamos alrededor de eso y eso nos bendecía a nosotros. No hay limitación económica,
No debe haber límite de tiempo para servirle a Dios. Hay muchas personas en otro lado del mundo que solo por hablarle de Jesucristo a alguien está exponiendo su vida. Nosotros hoy tenemos el privilegio de estar en una nación donde podemos confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y donde podemos ir y decirlo en los hogares: Jesucristo es el Señor, y Jesucristo quiere entrar en tu vida, y que el propósito por el cual te llamó lo pongas también al servicio de Él y para otros. Y quiero ir cerrando con esto. Algunas personas quizás no van a servir porque están esperando recompensas, o porque quizás están esperando, dicen: no le sirvo porque si le sirvo al Señor no me va bien. Y hay un pasaje en Malaquías que dice, Malaquías 3 verso 13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Por demás es servir a Dios. Esa era lo que el pueblo se estaba diciendo. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es decir, estaban haciéndose una comparación contra otros que no le sirven a Dios y dicen: a eso les va bien. ¿Alguna vez se ha hecho alguna pregunta así? Yo me la hice. Señor, te estoy sirviendo, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Y no entendemos que es parte muchas veces del proceso que intencionalmente quizás nos metemos de errores. Algunas ocasiones son procesos de Dios. Pero habemos veces que le decimos: Señor, estoy sirviéndote y no ves lo que y le va bien al otro, y yo que te estoy sirviendo no me va bien. Y hay personas que se abstienen por ese pensamiento. Verso 16: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó. Escuche bien esto. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Qué estaban haciendo? Sirviéndole a otros, diciéndole. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, jamás cuestionemos o nos comparemos que eso nos lleve o nos impida el servirle a Dios, porque nos estamos comparando con otros, comparando con aquellos que quizás no conocen a Dios, pero también con otros que sí conocen al Señor. Que cuando le podamos servir no sea eso, lo podamos hacer porque hay un agradecimiento profundo en el corazón. Hebreos 6 verso 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice el Señor que Él no se olvida de la obra que cada uno de nosotros podemos hacer. El Señor tiene memoria de la decisión que un día tomaste de servirle al Señor. El Señor tomó en cuenta esa palabra. Y yo quiero pedirte en esta noche que por un momento
cierres tus ojos y medites en el corazón todo eso que el Señor ya te dio. Que por un momento medites en tu corazón en esos dones y talentos que el Señor depositó sobre tu vida.